a partir del versículo 12, Filipenses 2:12. Nuestro tema está más bien en los versículos 14 y 15, pero vamos a empezar desde el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto lo vimos, que lo que quiere decir aquí Pablo es ocupaos en vuestra santificación. Nos ocupamos en algo que ya tenemos. No nos vamos a ocupar en algo que no tenemos. ¿Sí? Es como decirle a una persona que se ocupe en su oficio, en el oficio que ya tiene, ¿no? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad. Dios nos da el deseo de agradarle y nos da la capacidad. De nada serviría una cosa sin la otra. Un inconverso tal vez allá en el fondo quisiera obedecer a Dios, pero mientras no nazca de nuevo, sus deseos terminarán frustrándose. La única persona que puede agradar a Dios es el que ya nació de nuevo por el arrepentimiento y la fe en Cristo. Y a estas mismas personas, vean lo que les dice en el 14. Está hablando creyentes. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. O sea, no está diciendo que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas y de esa manera nos convertiremos en hijos de Dios, sino que así demostraremos que lo somos. O sea, el apóstol está hablando a creyentes, ¿sí? No duda de que sus lectores lo sean. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hasta ahí. Nada hicimos para ser salvos. La salvación, desde el principio hasta el fin, es obra de Dios. Por eso en 1:6, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta buena obra es la obra de la salvación vista como un proceso. Él empezó esa buena obra y Él la va a perfeccionar. Él no va a dejar las cosas a medias. Para llegar a ser salvos, nada hicimos. Eso fue una decisión que Dios tomó. Él comenzó la buena obra y Él la va a perfeccionar. Pero acá, al final del versículo 12, donde dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, quiere decir que debemos ocuparnos en esta salvación que Él ya nos ha dado, la santificación, que solamente nosotros, los creyentes, podemos experimentar. La salvación es obra de Dios, pero vean, esta frase, ocupaos, habla de que somos responsables. Somos responsables de crecer, de madurar, de llevar fruto. El apóstol Pablo escribió esta epístola porque a él le preocupaba el desarrollo de la vida espiritual de los filipenses, de la vida que ya tenían. ¿Sí? Entonces, Pablo se preocupaba por ellos y ellos debían ocuparse en la salvación que ya tenían. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque la santificación es algo que Dios obra en nosotros, somos responsables también de colaborar con Dios. Dios pone en nosotros deseos santos, pero somos responsables de cómo reaccionamos. El Espíritu Santo nos impulsa al crecimiento, pero si no queremos crecer, no creceremos. La voluntad de Dios,
obra en nuestra voluntad. La voluntad de Dios es todopoderosa. Él nos impulsa por el poder de su Espíritu Santo a que vayamos hacia adelante, a que vayamos hacia arriba. Esos impulsos internos los produce el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos ganas de leer, de orar, de evangelizar, esos deseos no los pone el diablo. Esos deseos los pone el Espíritu Santo. Los deseos de vivir una vida santa no surgen de la carne. Les he platicado cómo el hermano Víctor llegó a ir a Totonilco, Guanajuato, a unos ejercicios espirituales que hacían allá. Allá se pegaban en la espalda y algunos hasta se llegaban a sangrar. ¿Pero de dónde sale eso? No sale del Espíritu Santo. Eso nace de la carne. O sea, hay personas que quieren ser mejores personas, que no están satisfechas de lo que son, pero eso no surge del Espíritu. Eso surge de la carne. Pero en el creyente, esos deseos surgen del Espíritu. El Espíritu Santo pone en nosotros ese deseo. Dice el apóstol Pablo que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque hay mucha oposición. El diablo odia a los creyentes y trata de fastidiarlos, de estorbar su utilidad y de perderlos si pudiera. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor porque con Dios no se juega. Entonces, si el Espíritu Santo pone esos deseos en nosotros, debemos colaborar. Debemos estar receptivos, atentos a las influencias del Espíritu y pedirle a Dios que nos capacite, que nos ayude a ser obedientes. Hasta ahí el versículo 13, pero vean lo que dice el 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. El apóstol Pablo era judío, y como buen judío, él conocería la travesía de los israelitas por el desierto. ¿Cómo actuaron los judíos en su travesía por el desierto cuando salieron de Egipto? Con murmuraciones y con contiendas. Siempre quejándose de Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieras dejado allá. Allá estábamos mejor, allá comíamos esto y comíamos lo otro, y aquí nomás estamos comiendo este maná. De todo se quejaban. No tenían agua, no tenían comodidades. Se quejaban de Moisés y se quejaban de Dios. Entonces Pablo dice estas palabras: haced todo sin murmuraciones y contiendas, tal vez pensando en eso. En que él conocía que por naturaleza así somos. Tenemos la tendencia a quejarnos, a murmurar y a tener pleitos con los hermanos y hasta con Dios en el fondo. Pero vean, Pablo dice estas palabras, ¿cómo diría yo? De la mejor manera. Él pudiera haber dicho: ¿saben qué? Yo soy el apóstol Pablo y ustedes van a hacer lo que yo les diga. Y si no, se van a meter en problemas. No, él argumenta. Él da razones. Vean cómo dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. O sea, les está hablando con cariño. No está dudando de que sean hijos de Dios. Más bien les está diciendo: ustedes son hijos de Dios. Y por lo tanto, deben hacerlo todo sin murmuraciones ni contiendas. Ya Pablo les había enseñado, ya les había instruido. Ellos conocían bien el Evangelio. Entonces les recuerda: ustedes creyeron en el Evangelio, se arrepintieron de sus pecados, creyeron en Cristo, ya son hijos de Dios. Entonces, deben de poner en práctica lo que han aprendido. No se trata de escuchar predicación tras predicación. No se trata de leer mucho la Biblia. Se trata de obedecer lo que aprendemos. Debemos cerciorarnos de que lo que leemos y escuchamos, lo ponemos en práctica. Los privilegios que tenían los filipenses eran muchos. Nosotros tenemos más. ¿Cuántos años tenemos algunos aquí conociendo la palabra de Dios? Pero vean, cuando les dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas,
no está refiriéndose a la ética en sí. O sea, a Pablo no le importaba en sí la ética como tal. La ética como tal, ¿saben a quién les importa? A los legalistas. ¿Qué dicen los legalistas? Los cristianos no deben ir al baile, no deben fumar, los cristianos no deben tomar, los cristianos no deben decir malas palabras. Hay iglesias legalistas que andan vigilando. Si ven que un miembro de la iglesia hace cola para comprar su boleto en el cine, van y lo acusan con el pastor. Vi al hermano fulano comprando su boleto en el cine. O sea, iglesias tan legalistas que piensan que es pecado ir al cine. No hagas esto, no hagas lo otro. Cada iglesia falsa tiene su propia lista de prohibiciones. El interés de Pablo no está en la ética en sí. El interés de Pablo tiene una base siempre teológica. Por eso les está diciendo, ustedes son hijos de Dios. Ahora, si a Pablo no le interesaba de manera inmediata la ética, la moral, vamos a decir que a nosotros no nos importa la moral, no nos importa la ética. Vean, los creyentes sí tenemos interés por la moral, por la ética, pero somos mucho más que personas morales. Vean, nuestros antepasados católicos nos decían que debíamos portarnos bien. Eso es lo que decían todos los abuelos católicos a sus nietos y a sus hijos. Está mal que un abuelo, que un padre le diga a sus hijos que se porten bien. No, no está mal. O sea, en ese sentido la ética está bien. Pero vean, si un abuelo le dice al nieto, pórtate bien, ¿de dónde se agarra el nieto? ¿De dónde se agarra el hijo para portarse bien? Vean ustedes la importancia de la doctrina. Si no entendemos la doctrina y creemos de corazón en ella, no podemos portarnos bien. O sea, para que una persona se porte bien, necesita bases teológicas. Necesitas entender lo que Dios dice y necesitas creer en eso. De otra manera no puedes poner en práctica nada. El asunto no es la opinión que nuestros padres tengan, porque un padre le puede decir a sus hijos, hijo, pórtate bien. Pero vean, hay hijos que se portan bien para quedar bien con sus papás. No, yo no tengo un interés inmediato en que mis hijos se porten bien para agradarme a mí. Mis hijos deben portarse bien para agradar a Dios. Si mis hijos no se portan bien para agradar a Dios, entonces ¿de qué serviría a fin de cuentas que me agradaran a mí? Hay padres que tienen buena opinión de sus hijos. No, mi hijo es muy estudioso, saca muy buenas calificaciones, pide las cosas por favor, es respetuoso de los mayores, etcétera. Pues sí, pues ¿no lo has visto cómo fuma cuando sale de la secundaria? ¿No has visto cómo se emborracha allá con sus amigos? Hay padres que les dicen a sus hijos que se porten bien, pero ellos se portan mal. Entonces díganme, ¿de qué sirve que los padres les digan a los hijos pórtense bien si ellos mismos se portan mal? Los padres que se portan mal y que les dicen a sus hijos que se porten bien, es lo mismo que si que les dijeran que se portaran mal. Es lo mismo, les están dando mal ejemplo y lo que van a seguir es el mal ejemplo, no el buen consejo. Nuestros padres iban a la iglesia, iban a misa y veían como el cura abría la Biblia. Vean, todos los domingos los sacerdotes católicos abren la Biblia y les endilgan una homilía moralista. ¿Saben ustedes qué cosa es una homilía? Es la explicación de un texto. Hermanos, vamos a leer un texto. El sacerdote, el señor cura, expone el texto y se lo explica a la gente. ¿Y qué es lo que les dice como conclusión? Pórtense bien. Pero vean, el señor cura le dice a la gente, pórtense bien, pero el señor cura se porta mal.
Hay sacerdotes católicos que dan misa borrachos. ¿Pueden ustedes creerlo? No completamente, pero se echan sus copas antes de subir a dar la misa. Son unos hipócritas. Yo dije la palabra señor cura. ¿Saben ustedes qué quiere decir la palabra cura? La palabra cura quiere decir el que cuida. O sea, el señor cura es el señor que cuida. Pero ¿cómo cuida la gente si no se cuida él mismo? Dice el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No basta con que tengas nada más cuidado de la doctrina, no, ten cuidado de ti mismo. Le dices a la gente que haga una cosa y tú no la haces, pues eres un hipócrita. Le dices a la gente que se porte bien y tú eres un pederasta. Pablo les dice a los filipenses que hagan ciertas cosas y les dice que dejen de hacer ciertas otras, pero siempre con bases bíblicas. El evangelio detrás de todo, Dios detrás de todo. Debemos hacer las cosas para agradar a Dios. Vamos a rendir cuentas con Dios. Ustedes no le van a rendir cuentas el día del juicio al pastor, ni a sus padres. Todos les vamos a rendir cuentas a Dios. Los creyentes hacemos lo que hacemos, escuchen, para agradar a Dios. No para agradar a la sociedad, no para agradar a la gente, no para agradar a nuestros padres. Debemos hacer las cosas para agradar a Dios. Y si siempre tuviéramos eso en mente, otro gallo nos cantaría. Hay otros que escuchan la predicación el domingo y luego les preguntan, oye, ¿de qué se trató la predicación? ¿Y saben qué dicen? El pastor dijo que teníamos que dar el diezmo. ¿De eso se acuerdan? De eso sí se acuerdan. Ahora, los que le dicen a la gente que deben dar el diezmo, ¿tienen bases teológicas para eso? No hay bases bíblicas para decirle a la gente que debe dar el diezmo. Los pastores que le dicen a la gente que tienen que dar un diezmo son unos mentirosos y son unos ladrones. Si nuestros oyentes no entienden lo que es el evangelio, ¿saben qué? Nunca serán creyentes verdaderos. Para que una persona sea salva, tiene que entender lo que es el evangelio. ¿Entienden ustedes qué es eso? Y una persona que no entiende el evangelio no puede vivir una vida moral. De nada sirve que se le diga que se porte bien. El asunto es que vivan una vida moral delante de Dios, no delante de la gente. El pastor te felicita porque das tu diezmo, porque llegas puntualmente, porque traes tu Biblia bajo el brazo, pero el asunto no es lo que piensa el pastor de ti, ¿qué piensa Dios? Una persona que no entiende lo que es el evangelio no puede ser justificado, no puede ocuparse de su salvación porque no la tiene. No tiene justificación y tampoco puede tener santificación. ¿Saben cuándo fue, en qué época fue, cuando la gente se portaba más mal en la historia? En la época del oscurantismo. ¿Cuándo fue la época del oscurantismo? En la Edad Media. ¿Y saben por qué la gente se portaba tan mal? Porque los sacerdotes le decían a la gente, pórtense bien. Decirle a la gente que se porte bien es invitarla a que se porte mal. ¿Y saben por qué? Porque en aquel tiempo, en la época del oscurantismo, estaba prohibido leer la Biblia. La gente, los católicos no podían leer la Biblia. Ahora sí, los católicos tienen una Biblia, pero la mayoría no la lee. Y algunos que la leen no la entienden. Fue en esa época del oscurantismo cuando se cometían los peores vicios, los peores pecados. Pero vea cómo dice Pablo, ustedes son hijos de Dios, háganlo todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Quién puede hacer eso? Solamente los convertidos. Los inconversos no pueden. Un inconverso tal vez pueda ser convencido de que las murmuraciones no son buenas, ni las contiendas tampoco, pero ¿de qué sirve que lo entienda? En Estados Unidos hay muchísimas iglesias cristianas verdaderas, muchísimas. Miles y miles de iglesias verdaderas. Aquí en México hay muy pocas. Pero en Estados Unidos abundan los psicópatas, los asesinos, los drogadictos. ¿Por qué llevan tanta droga?
porque hay quien la compre, pues al cliente lo que pida. ¿Cómo abundan los tiroteos, los criminales? ¿Qué quiere decir eso? Que fracasaron los llamados a la ética, fracasaron los llamados a la moralidad. Les dijeron, pórtense bien, pero no lo hicieron. Una persona que asiste a una iglesia verdadera, mientras no nazca de nuevo, lo único que tal vez entienda es que, ay, no debo hacer esto, no debo hacer lo otro. Pero ¿de qué sirve que lo entienda? Mientras no nazca de nuevo, no está capacitado para obedecer. ¿Entienden ustedes por qué hay personas que no piden el bautismo? Hay personas que no piden el bautismo porque no quieren, en el fondo no quieren negar el pecado, les gusta como son. Entonces, aunque se le diga que se porte bien, no quiere en realidad portarse bien. Ya lo hemos dicho muchas veces y lo repito hoy. Para que una persona pueda vivir la vida cristiana, tiene que ser cristiana. Una persona que no es cristiana no puede vivir la vida cristiana. Si ustedes ponen en un jarrón unas flores recién cortadas, se ven bonitas, huelen bonito, pero no tienen vida, ya no tienen raíz. Se ven bonitas un rato, pero al rato ya se marchitan. Las flores cortadas, puestas en un jarrón, ya no tienen vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que venir a la iglesia y escuchar predicaciones no convierte a nadie en cristiano. Una persona puede venir todos los domingos y dar una ofrenda y cantar las alabanzas, pero eso no le convierte en cristiana. El hecho de que ustedes vengan aquí no hace que sean cristianos. Simplemente se verán como flores cortadas, bonitas en un jarrón. Pero si no tienen vida, si no han nacido de nuevo, ustedes están muertos. Yo escuché a alguien decir hace muchos años, dice, si una persona vive en un garage, eso no lo convierte en coche. Pues no. El hecho de venir a todos los cultos no nos convierte en cristianos. Pero vean, si una persona viene todos los domingos, tal vez la feliciten, ay, pues qué bueno que viene. Pero pues de qué sirve que venga y que venga y que venga y siga viviendo en sus pecados. Pero cuando una persona nace de nuevo por medio del arrepentimiento y de la fe en Cristo, es entonces cuando se convierte en un hijo de Dios, como Pablo les dice a los filipenses. Vean, escuchen lo que dije. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, entonces se convierte en un hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que por naturaleza nadie es hijo de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios por medio del arrepentimiento y de la fe. Pero una persona que no se ha arrepentido y que no cree en Cristo, esa persona no es un hijo de Dios. Es lo que dice la Biblia. Eso es claro. Entonces, ¿a quién le dice Pablo que lo haga todo sin murmuraciones y contiendas? A los hijos de Dios. Pero muchos han hablado acerca de la paternidad universal de Dios. Hay libros así de gruesos donde hablan de que todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. Dicen, todos somos hermanos, todos somos hijos de un mismo padre. Eso es mentira. Eso se oye bonito tal vez. Tal vez se escuche simpático, pero eso no es verdad. Esta teoría de que todos somos hijos de Dios fue enfatizada para contrarrestar la idea cristiana de que solamente los cristianos somos hijos de Dios. Eso de que solamente los cristianos somos hijos de Dios le sonaba a algunos como muy exclusivista, como muy fanático. Dice, si tú crees que eres hijo de Dios tú, y yo no, pues ya nomás falta muy poco para que me mates. Me vas a matar, dice, eres un homofóbico, odias a la gente que no es de tu religión. Vean, Cristo les dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Vean qué terribles palabras salieron de los labios de Cristo. Les dijo a religiosos. Vean, cuando Cristo les dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo,
No se los dijo a ladrones, a drogadictos, a borrachos, a malhablados, ni siquiera a adúlteros. Se lo dijo a gente que tenía una religión, que daba una ofrenda, que daba un diezmo y que ayunaban. Les dijo, ustedes son hijos del diablo. Una persona puede ser muy fiel a su religión y ser un hijo del diablo. ¡Wow! Ahora, Cristo, cuando les dijo a los fariseos, hijos del diablo, ¿estaba enojado? ¿Se los dijo de mal modo para que vieran que estaba enojado? ¿Por qué mataron a Cristo? Los fariseos. Vean, los fariseos se ofendieron cuando Cristo les dijo hijos del diablo. Ellos dijeron, no, no, este está loco. ¿Cómo que somos hijos del diablo? Y lo mataron. Al matarlo demostraron que eran hijos del diablo, ¿no? Pero vean, cuando Cristo les dijo hijos del diablo, les dijo la verdad. El problema es que la verdad siempre ofende. ¿Cómo podemos decirle a una persona la verdad sin que se ofende? Díganme, ¿cómo? Si predicamos la verdad, la gente se ofende. ¿Nos gusta ofender a la gente? No. ¿Cómo nos va a gustar ofender a la gente? Nosotros quisiéramos decir cosas que le gustaran a la gente. Pero si predicamos la verdad, a los que no son convertidos les va a ofender la verdad. La verdad siempre ofende al hombre incrédulo. El tropiezo de la cruz. En una ocasión nos contaba el hermano Oscar que traía su uniforme, estaba ahí con otro, ahí en el aeropuerto, su uniforme de marino, y que pasaron dos monjas. Y que se le ocurrió a Oscar acercárseles a las monjas y le dijo a una de ellas, oiga señorita, dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y le dice la monja, sí, ¿cómo no? Dice, ¿usted cree ser buena? Y le dijo la monjita, sí, yo creo ser buena. Y le dijo Oscar, dice, ¿no se enoja si le digo algo? La Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. Dice, caray, le dijo la monja, ¿y en dónde dice eso? Dice, en Romanos 13, dice, es que todavía no llego ahí. Pero imagínense, ¿cómo van ustedes a convencer a una monjita que es una mala mujer? Está en chino. La monjita dice, no, los que son malos son los borrachos, los asesinos, los violadores, los narcos. Yo soy santa, soy una monja. Vean un texto en Gálatas 5. Cinco 11. Dice Pablo, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Vean, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Pablo predicaba la circuncisión? No. No, él no predicaba la circuncisión, pero dice, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Él era perseguido, vean, porque no predicaba la circuncisión. ¿Qué predicaba? Predicaba el Evangelio. Él predicaba la verdad. Dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Vean, los que son perseguidos no son los que dicen pórtese bien. Ningún predicador que le dice a la gente pórtense bien es perseguido. Nadie. Los que son perseguidos son los que predican la cruz. Que era necesario que Cristo muriera en la cruz. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera en la cruz? Porque tú no vas a ser salvo por tus buenas obras. Tienes que creer que Cristo murió en la cruz por ti, si tú no puedes ser salvo. Y eso no le gusta a los legalistas. ¿Cómo? Si yo ya dejé de fumar, yo ya dejé de tomar y yo voy a la iglesia y doy mi diezmo, no, pues yo me voy a ir al cielo con todo y chanclas. No, no es lo que tú crees. A esas personas Cristo les dijo hijos del diablo. Un moralista cree que irá al cielo por su moral, por portarse bien. No, yo soy respetuoso, yo me llevo bien con todos, yo no le hago mal a nadie. No, nadie va al cielo por eso.
Para que vayas al cielo tienes que creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados, si no, olvídate. Un moralista no cree en necesitar un sustituto. Nosotros para ir al cielo creemos en un sustituto. ¿Quién es nuestro sustituto? Es Cristo, que tuvo que morir en nuestro lugar. Él sufrió la muerte que yo merecía. Iré al cielo por su muerte, no por la mía, no por portarme bien. Un moralista se esfuerza por ir al culto. Apúrense, hijos, ya va a empezar el culto, tenemos que irnos. Tengo que llegar temprano, no quiero llegar tarde. Si yo me esfuerzo por ir al culto y doy una ofrenda, que Dios no reconoce mi esfuerzo. Si Él está viendo que me porto bien, ¿no me va a dar el cielo por eso? No. El cielo Dios no se los da a los que se portan bien. Se los da a los que obedecen a Dios y en su palabra. Una persona no se convierte en hijo de Dios simplemente por venir al culto. ¿Ustedes vienen al culto por eso? ¿Quieren ganarse la salvación? La salvación no se gana. La salvación Cristo la regala. No los desanimo para que dejen de venir al culto. No, sigan viniendo, pero no confíen en que vienen. No confíen en que dan una ofrenda. La Biblia enseña claramente que solamente los cristianos somos hijos de Dios. No los que dicen serlo. Porque cualquiera puede decir, yo soy un hijo de Dios. Hay algunos que leen Hechos 17:29 y lo malinterpretan. Hechos 17. Vean cómo dice 17:29. Siendo pues linaje de Dios, vean lo que le está diciendo Pablo a los del Areópago, los filósofos griegos. Dice, siendo pues linaje de Dios. ¿Qué quiere decir linaje de Dios? ¿Quiere decir que todos somos hijos de Dios? No, no. Quiere decir que somos descendientes de Dios. Esta frase niega la evolución. Somos descendientes de Dios, no descendemos de un mono. ¿Sí? Quien nos creó fue Dios. Pero vean, una cosa es que Dios nos haya creado a todos y otra cosa es que todos seamos hijos de Dios. Dios creó a los orangutanes y a los gorilas, pero no es su padre. ¿Sí? Dios creó a todos los seres vivos, a todos los animales, pero no es el padre de todos los animales. Dios es el padre de los que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo. Vean Juan 8. Juan 8, 39. Respondieron y le dijeron los fariseos, nuestro padre es Abraham, descendemos de Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, si verdaderamente fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, ya habían intentado matarlo en ocasiones anteriores. Hombre que os he hablado la verdad, vean, el tema que tocaba Tomás hace 8 días, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, no soportaban la verdad. Por eso odiaban a Cristo, porque les decía la verdad. Y dice en el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vean, hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que obedecen a Dios. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que obedecen al diablo. Imagínense que un cristiano tuviera un hijo de unos 18 o 19 años y que el padre fuera cristiano y que el hijo fuera un rebelde desobediente y que le dijera a su papá, ¿sabes qué, papá? Ya me tienes hasta el copete con tus reglas, con tus imposiciones, con tus prohibiciones, me largo de la casa, ya no quiero nada contigo, me da vergüenza que tú seas mi padre, me voy de aquí. Y se va con un amigo de él que se dedica a vender marihuana. Y ahí se vuelve narco y anda en vicios y hace cosas torcidas. Obedece a aquel fulano con el que está viviendo. ¿Es mi hijo? Está obedeciendo a aquel ingrato narco. Si fuera mi hijo estaría en mi casa y me obedecería. Anda con aquel y lo obedece a aquel, pues es hijo de aquel. Los que obedecen al diablo son hijos del diablo. Ahora, ellos conocían las escrituras. Pues una persona puede traer la Biblia bajo el brazo y ser un hijo del diablo. El traer una Biblia bajo el brazo no nos convierte en hijos de Dios. Vean también Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, vean. Porque el diablo peca desde el principio. Ahora vean el 9. El que practica el pecado es del diablo, y dice el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios, es hijo de Dios. Los hijos de Dios no practican el pecado, vean, pecan. Todos los creyentes pecamos, pero no practicamos el pecado. Esa es la diferencia. ¿Sí? Un creyente peca en ocasiones, pero no entra en sus planes del pecado. En cambio, los hijos del diablo nomás piensan en hacer cosas chuecas, torcidas, malvadas. Hubo un tiempo en que los que somos hijos de Dios no lo éramos. Pero llegamos a ser hijos de Dios, como ya les dije, por medio de la fe y el arrepentimiento. Ahora somos hechos hijos de Dios. Vean Primera de Pedro 2. Vean lo que les dice Pedro a sus lectores, Primera de Pedro 2:10. Vosotros, está hablando a creyentes, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso les dice en el 11, amados, no éramos hijos de Dios, pero ahora lo somos. No éramos amados, pero ahora lo somos, por medio de la fe en Cristo. Ahora, los lectores de Pedro eran judíos. Y vean cómo los dice, que en otro tiempo, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, se los está diciendo a judíos. Ustedes creían que eran pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Dice, pero no eran pueblo de Dios. Vean Juan 1. Si nosotros tenemos 3, 4 hijos, digamos que tenemos 4 hijos, 2 hijos obedientes y 2 hijos desobedientes.
Son nuestros hijos tanto los obedientes como los desobedientes. ¿Tienen más derecho los hijos obedientes de ser nuestros hijos que los desobedientes? No. Son simplemente por ser nuestros hijos, tienen nuestro apellido y son nuestros hijos. Si tenemos un hijo drogadicto, borracho, sicario, pues es nuestro hijo. No nos gusta eso, pero es nuestro hijo. ¿Cómo va a dejar de ser nuestro hijo? Pero ven, en el caso de Dios es diferente. Sí, ya les dije, el que obedece a Dios es hijo de Dios, el que no, no. Ahora ven lo que dice aquí, en Juan 1:12. Ven el 11, a lo suyo vino Cristo, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Yo los veía Dios como los suyos. Y así lo veían ellos, supuestamente. Y dice en el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, vean, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean, les dio potestad, les dio el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que no teníamos el derecho de ser hijos de Dios. Pero por medio de la fe en Cristo, Dios nos concede ese derecho. Es increíble esto. Que habiendo sido hijos del diablo, ahora, por medio de la fe, tenemos el derecho de llamarle Padre a nuestro Dios. No podíamos acercarnos a Él con confianza. ¿Cómo le pedíamos algo? ¿Con qué cara? ¿Y todo por qué? Por nuestro pecado. Una persona que vive en pecado, ¿con qué cara le dice Padre a Dios? Vean, los católicos rezan el Padre Nuestro, rezan el Rosario, y en el Padre Nuestro, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. Vean, le dicen Padre a Dios, pero no es su Padre. ¿De qué sirve que le digan Padre? No es su Padre. Si tú no le obedeces, no es tu Padre. Éramos enemigos de Dios, pero por medio de la fe nos convertimos en hijos de Dios. Vean Primera de Juan otra vez. Primera de Juan 3. (3:9). Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vean cómo dice, porque la simiente de Dios. ¿Saben qué quiere decir esta palabra simiente? ¿De dónde sale esta palabra? De la palabra griega sperma. Es increíble esto. Tenemos el ADN de Dios. Nos convertimos en hijo de Dios como si Dios tuviera esperma. ¡Wow! ¿Pueden ustedes entender eso? No éramos hijos de Dios, pero Dios nos engendró con el poder del Espíritu Santo. Nacimos de nuevo y ahora somos hijos de Dios. Ser cristiano, escuchen, ser cristiano es ser completamente diferente del que no lo es. Un cristiano debe ser diferente a los que no lo son. Los cristianos no somos excéntricos, no somos payasos. Somos como todos los demás en un sentido, pero diferentes. La gente debe ver que somos diferentes. No es una diferencia de grado, es una diferencia de clase. Éramos hijos del diablo, ahora no lo somos. La diferencia no está en que uno bebe y otro no bebe. Si tú no bebes, ya eres cristiano, ¿no? Los testigos de Jehová son unos mentirosos, pero la mayoría no beben. ¿Son hijos de Dios porque no beben? No. Qué bueno que no beben. Qué bueno que no beban, pero son unos mentirosos. En las iglesias falsas hay muchas personas que no beben, pero eso no convierte en cristiana a una persona. Los cristianos somos diferentes porque somos hijos de Dios y los demás no lo son. En este mundo solamente hay dos clases de personas: los que somos hijos de Dios y los que no lo son, nada más. Somos diferentes en esencia, pero también en actitudes. Deben ver nuestras actitudes los demás, que no piensen que somos hipócritas, que vean que los amamos, que los apreciamos, que deseamos su bien, que no somos egoístas, que no somos tacaños, que no somos mal hablados.
que no somos tranzas, que cumplimos nuestras responsabilidades. Vean otro texto en 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1. Por medio de las cuales, está hablando de las promesas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Vean, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Como les dije hace rato, que tenemos el ADN de Dios. Antes teníamos el ADN de nuestros padres, ahora tenemos el ADN de Dios, sin dejar de ser hijos de nuestros padres. Y es por eso que todavía pecamos, porque todavía somos hijos de nuestros padres. Pero el pecado ya no nos domina como antes, porque ahora somos hijos de Dios. Esa es la diferencia. El cristiano es regenerado, nace de nuevo, tiene una nueva naturaleza, es adoptado. Dice en Efesios que los creyentes somos adoptados. ¿Quieren ver el texto? Chéquenlo. En Efesios 1. ¿En dónde está este texto? El 5, Efesios 1:5. Vean. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, vean, por medio de Jesucristo. Vean, Dios nos predestinó para que fuéramos adoptados hijos. Ahora vean, si todos fuéramos hijos de Dios, esta palabra saldría sobrando, no tendría sentido. Ustedes, si van a adoptar un hijo, no van a adoptar un hijo que es hijo de ustedes. ¿No? Los hijos que se adoptan no son los propios hijos de la persona. Entonces, si fuéramos hijos de Dios, ¿cómo es que Él nos adoptó? No éramos hijos. Y vean una cosa, llegamos a ser hijos de Dios porque Dios nos adoptó, y eso quiere decir que Él se encarga de nuestra instrucción, de nuestra enseñanza, de nuestra disciplina, de nuestra corrección, de suplir nuestras necesidades, todo lo que un buen padre debe hacer con su hijo. Él se encargará de nosotros porque ahora Él es nuestro Padre. Nuestro Padre terrenal falló en muchos sentidos, pero nuestro Padre celestial no fallará en ningún sentido. Hermanos, si somos hijos de Dios, escuchen, tenemos enormes privilegios. Es increíble que personas como nosotros, siendo como éramos y aún siendo como somos, seamos hijos de Dios. Dios nos ha apartado, nos ha puesto aparte. Nos ha entresacado de un montón, de un grupo enorme de personas que no aman a Dios, que no obedecen a Dios. Personas que Dios no reconoce como sus hijos. Pero no solamente tenemos grandes privilegios, también tenemos grandes responsabilidades. ¿Cómo debemos vivir? Vuelvan a su texto. Filipenses 2, 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Yo les dije, esta frase apunta a las murmuraciones y a las contiendas que tenían los israelitas que andaban por el desierto. Vean, mientras iban por el desierto, los israelitas eran como peregrinos. Los peregrinos pues van de un lugar a otro y van por un lugar inhóspito, no hay comodidades, se duermen donde caiga, se duermen en una cueva, abajo de un árbol, en el pasto, donde sea. Los judíos cantaban los salmos y conocían muy bien el Salmo 106. Échenle lápiz a este salmo. Salmo 106.
Vean, Salmo 106, 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Ahora ven al 13. Bien pronto olvidaron sus obras. O sea, hizo milagros Dios, les abrió el mar y les sacó el agua de la peña, dice. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. O sea, quiere decir que hicieron lo que ellos quisieron en lugar de esperar en Dios. Y dice el 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Provocaron a Dios. Y ve el 25. Antes murmuraron en sus tiendas, vean, y no oyeron la voz de Jehová. No oyeron la voz de Jehová, ¿por qué? Porque se taparon los oídos. Sabían lo que Dios requería de ellos, pero no quisieron obedecer. Ahora, si Dios los sacó de Egipto y vieron tantos milagros, ¿cuánto era lo que le debían a Dios? ¿Le debían la vida? Pero tentaron a Dios, blasfemaron, renegaron, murmuraron, le echaron pleito a Moisés y a Dios. Pero Dios los escogió a ellos, los separó. Dice, esos son hijos del diablo, ustedes son mis hijos. A ustedes los voy a cuidar. Pero nada de eso les importó. Se olvidaron de todo lo que Dios les había hecho. Les dijo Dios que iba a una tierra que fluía leche y miel. Una tierra maravillosa, pero ellos murmuraron. De todo se quejaban. Nada les parecía bien. Contagiaban a otros con su actitud. Vamos a volvernos a Egipto, allá nos iba mejor. Allá comíamos las cebollas y los ajos. En lugar de mirar hacia adelante, hicieron lo que la mujer de Lot, miraron hacia atrás. Y ahí quedaron tendidos en el desierto, lo que le pasó a la mujer de Job. Y Pablo les está diciendo a los filipenses, no vayan ustedes a cometer el mismo error. Acordaos de la mujer de Lot. Lot, en lugar de mirar hacia adelante, miró hacia atrás. Ahí en Sodoma dejaba sus muebles. Ahí dejó su celular. No podía olvidar su celular. ¿Cómo fue que los judíos, los israelitas, cruzaron el desierto? ¿Cómo empezaron la travesía? Por medio de la conversión. Ellos salieron de Egipto. Egipto es un tipo del mundo. Pues ahí cuando nosotros salimos del mundo, cuando llegamos a ser hijos de Dios, empezamos nuestro peregrinaje. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos va a meter en problemas. El día de mañana, pasado mañana, vamos a tener problemas. Dice, hacerlo todo sin murmuraciones ni contiendas. Hermanos, cuando Dios nos sacó del Egipto de este mundo, desde ese momento, somos hijos de Dios y Él nos lleva de la mano. Él nos lleva por donde Él considera que debe llevarnos. Él nos guía y Él nos sostiene. Dios pone en nosotros pensamientos nuevos, deseos santos, siempre tratando de conducirnos hacia adelante. Exactamente lo que hacía Dios con los israelitas. No vayan ustedes a cometer el mismo error que los israelitas. ¿Cómo reaccionaban ellos, los israelitas, cuando tenían problemas? Ustedes lo saben, siempre se quejaban. Hermanos, si el día de mañana Dios nos mete en un problema grave, debemos ver la mano de Dios en eso. Dios está produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer. Todo está diseñado por Dios. ¿Saben qué es lo que Dios está buscando en nosotros? Nuestra santificación. Eso es lo que le importa sobremanera. A Dios le preocupa por sobre todo nuestra santificación. Debemos ocuparnos en eso nosotros. Si nos falta el agua el día de mañana, es que Dios nos está perfeccionando. Si nos falta el trabajo, si nos falta la salud, si nos falta algo, tendremos la tentación a murmurar y de rebelarnos. Pero dice el apóstol Pablo, no importa en qué situación estés, no importa en qué situación te encuentres, debes hacerlo todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Saben de dónde surgen las murmuraciones? De nuestra necedad, de nuestra falta de amor.
a Dios, de nuestra falta de confianza. Las contiendas son una muestra de la falta de fe. Un creyente puede llegar a pensar, escuchen, si yo no le hago mal a nadie, si yo me llevo bien con todos, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué mis hijos no me respetan? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? Ya perdí mi trabajo, no me liquidaron, no tengo dinero, ¿qué voy a hacer ahora? No, entonces a lo mejor Dios ni existe, a lo mejor Dios no es bueno. ¿Vamos a llegar hasta ese punto? Cuando un creyente llega a dudar del amor de Dios, su problema no es intelectual. Cuando un creyente llega a dudar del amor de Dios, no es cuestión de ignorancia. Nosotros sabemos que Dios es amor, que Dios es bueno. Dios quiere nuestro bien. Pero si quiere nuestro bien, entonces ¿por qué estamos metidos en problemas? Dios quiere que veamos cuál es nuestro verdadero problema. ¿Saben cuál es nuestro verdadero problema? Nuestra falta de amor a Dios. Nuestro mucho amor hacia nosotros mismos, nuestro ego. No queremos hacer la voluntad de Dios, quisiéramos que Dios hiciera la nuestra. Si yo no soy malo, yo no merezco que me vaya mal. ¿Por qué me va mal? Debería irles mal a los que se portan mal. ¿Llegaremos a pensar de esa manera nosotros? Una persona que duda del amor de Dios terminará dudando de todo. Los israelitas habían visto muchos milagros. Creían en Dios cuando nada les faltaba, pero si algo les faltaba, inmediatamente les faltaba la fe. Si nosotros no confiamos en Dios, no podemos esperar nada bueno. No podemos creer en nada. Si no creemos en Dios y creemos que Él es un mentiroso, entonces ¿en qué estamos creyendo? No podemos creer ni en su poder, ni en su bondad, ni en su santidad, ni en su justicia, ni en su amor. Dudaremos de todos sus atributos. En cambio, cuando amamos a Dios y cuando lo tememos a Él, no a la gente ni a las circunstancias, es cuando no le tenemos miedo a nadie, ni a la muerte. Si tenemos temor de Dios, no le vamos a tener miedo a nadie. Las murmuraciones siempre conducen a las contiendas. Hacen mucho daño las murmuraciones y las contiendas. No querremos servir a Dios. ¿Cómo vamos a animar a los desanimados si nosotros mismos estamos desanimados? Oraremos pesadamente, vendremos al culto de mala gana, a lo mejor ya mejor ni voy al culto, a lo mejor ni cristiano soy, mejor ya no voy. Un cristiano puede estar orando, insatisfecho de cómo son las cosas, y pasar meses, incluso años sin que las cosas cambien. ¿Por qué si yo le pido a Dios esto, por qué no me lo da? ¿Por qué no me lo concede? Las murmuraciones nos vuelven pesimistas, nos hacen amargados. Las murmuraciones nos pueden conducir a la envidia, a no estar contentos con lo que tenemos. ¿Y por qué aquel, si es malo, tiene y yo que soy bueno no tengo nada? ¿Cómo le haremos, hermanos, para no quejarnos, para estar contentos, para no hacer nada sin murmuraciones ni contiendas? Voy a darles algunas pequeñas directrices para empezar. En primer lugar, recordemos, hermanos, que Dios es santo. Dios no comete errores. Dios es justo. Dios nunca busca el mal de nadie, ni siquiera de los inconversos. Cuando Cristo les dijo a los fariseos, hijos del diablo, ¿buscaba su mal? No. Lo que quería era que meditaran y que se arrepintieran de su pecado. Dios no quiere el mal de nadie, mucho menos de sus hijos. Podemos dudar de muchas cosas, pero no podemos dudar de que Dios es santo y justo. En segundo lugar, hermanos, recordemos que somos hijos de Dios. Si envió a su Hijo amado a morir en la cruz por nosotros, ¿qué no hará? Acuérdense, hermanos, que Dios está preocupado por nuestra santificación, por nuestro carácter, no por nuestra felicidad. El asunto no es que Él quiera que seamos felices. Dios quiere que nos apartemos del pecado. Y hace lo que hace para conducirnos a eso, apartarnos del pecado.
Otra cosa, en tercer lugar, recuerden ustedes, hermanos, que Dios es muy grande y que nosotros somos muy pequeños. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Él es sabio, Él todo lo sabe, nosotros no. Por muchos conocimientos que tengamos, somos ignorantes. Hay cosas que no alcanzamos a entender de Dios. Si yo tomo una decisión, supongamos que yo como padre tomo una decisión de cambiarme de casa, por ejemplo, y tengo un hijito de 3 años. Le digo, hijo, ¿sabes qué? Tu mamá y yo decidimos cambiarnos, nos vamos a ir de aquí a otra casa. No, papá, ¿y por qué se van a ir? ¿Por qué nos vamos a ir? Aquí tengo mis amiguitos, ¿por qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir, hijo. No, quiero que tú me expliques. ¿Vamos a darle explicaciones a un niño de 3 años? Delante de Dios, hermanos, somos menos que un niño de 3 años. No tiene por qué darnos explicaciones. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Él sabe lo que hace con nosotros. Lo que tenemos que hacer es cerrar la boca. Dios es infinito. Nosotros somos de ayer y no sabemos nada. Hay cosas que Dios nos ha revelado, pero otras no. Debemos contentarnos, hermanos, con no hacer preguntas, ni vamos a actuar tampoco como niños berrinchudos. Es posible, hermanos, que estemos metidos en una situación que no alcanzamos a entender. Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Por qué me tienes en esta situación? ¿Qué quieres decirme? Debemos contentarnos, hermanos, con que Dios nunca se equivoca. Dios nunca hará nada injusto. Dios no puede ser cruel. ¿Qué es lo que más le preocupa a Dios? Nuestra santificación. Dios no anda buscando la forma de hacer que pasemos ratos agradables. Un padre puede hacer eso con sus hijos. Por ejemplo, si un padre está arreglando su carro y tiene un pequeño hijo, puede decir, voy a dejar mi carro, voy a jugar canicas con mi hijo o jugar fútbol. Está bien, ¿quieres jugar con tu hijo? Pues juega. Pero Dios no va a hacer eso con nosotros. ¿Sí? Dios no va a jugar fútbol con nosotros. Lo que Dios quiere es que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere que seamos como Cristo. A Dios no le preocupa tanto que seamos prósperos en este mundo. Vean, si ustedes están afanados por hacerse de dinero, bueno, no es pecado ser rico, pero si ustedes nomás están pensando en el dinero, se preocupan por el dinero y no se preocupan por su vida espiritual, se afanan por las cosas materiales y no por las espirituales. Si así como nos esforzamos por las cosas materiales, nos esforzáramos por las espirituales, ¡wow! Qué diferente sería todo. Lo que Dios quiere, hermanos, es que seamos obedientes, que nos apartemos del pecado. Lo demás es lo de menos. ¿Saben una cosa? Dios está tan empeñado en nuestra santificación que hará cualquier cosa para santificarnos, incluso quitarnos algo que amamos. Hay algo que amamos mucho, que amamos más que a Dios. Dios nos lo puede quitar. A Dios le importan más nuestras almas que nuestros cuerpos. A Dios le importa tanto lo espiritual que si algo se interpone entre nosotros y Él, es capaz de quitárnoslo, aunque nos duela. Los ídolos del corazón. Cristo dijo que deberíamos amarlo a Él más que a nadie en este mundo. Debemos amar más a Cristo que a nuestros padres, que nuestra pareja, que nuestros hijos, que nuestra casa, que nuestro trabajo, que nuestro futuro, que nuestro dinero. Debemos amar más a Cristo que a todo lo demás. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Que no se nos olvide, hermanos, que siempre Dios tiene un propósito en todo lo que hace y permite para con nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Dios no hace las cosas al aventón. Dios no comete errores. Si el día de mañana nuestras vidas dan un giro, un vuelco, un cambio drástico en nuestras circunstancias, es Dios el que está detrás de eso. A nosotros debe importarnos lo que a Él le importa. Él no anda buscando interesarse en lo que nos interesa a nosotros. Él busca primero sus intereses, su gloria, lo que Él diga, lo que a Él le parezca correcto. Y si nosotros, hermanos, ponemos a Dios en primer lugar, todo va a salir bien.
Él cumplirá su propósito en mí, dijo David, y lo cumplirá llueva o truene. Dios no nos soltará, hermanos, hasta que su propósito se haya cumplido. Dejemos de quejarnos, dejemos de murmurar, dejemos de pelear con Dios. Además, ¿qué ganamos con pelear con Dios? ¿Quién le puede ganar a Él? Él hará lo que tiene que hacer. Además, acuérdense, para terminar, recordemos cómo Cristo se humilló. Cristo no defendió sus derechos. A Cristo lo golpearon, lo escupieron, le dieron azotes, lo clavaron en la cruz y nunca se quejó, nunca protestó. Él cerró la boca. Él era el único que tenía derechos y no los defendió. Él era Dios. ¿Por qué se dejó matar? Cristo cargó millones y millones y millones de pecados. Ninguna computadora tendría tantos dígitos. Millones de pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Por qué? Él era inocente. ¿Por qué tenía que cargar con tantos pecados? Cargó con los pecados de todos los que creemos en Él y no dijo nada, no protestó. Nuestros pecados ocultaron el rostro de su Padre y ni así se quejó. Haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Déjenme decirles dos palabras a los inconversos que están aquí, porque yo sé que hay aquí algunos cuantos que no son creyentes todavía, que no son convertidos. Déjenme decirles que lo que ustedes tienen no lo merecen. Aunque hayan trabajado mucho, aunque hayan sido ahorrativos, lo que ustedes tienen no lo merecen. Eso que ustedes tienen, Dios se los ha prestado y les va a llamar a cuentas por eso. Se los ha prestado. La vida se las ha prestado. La salud. Ustedes van a rendir cuentas a Dios. En lugar de quejarse de que las cosas no marchan bien, en lugar de quejarse de que no tienen esto, de que quisieran comprar aquello, mejor piensen en que ustedes no son lo que deberían ser para con Dios. Ustedes no han dejado su pecado. En lugar de quejarse ustedes de que no tienen esto, que no tienen lo otro, quéjense de su pecado. Pídanle a Dios que les muestre su pecado y que les ayude a arrepentirse. Alguna esposa aquí tal vez tenga un marido malo, irresponsable, que le da poco gasto, que no la quiere, no es caballeroso, no es amable. No peleen con Dios. ¿Por qué me tocó este marido si yo soy buena? No se quejen de eso. Denle gracias a Dios por el marido que tienen. Pídanle a Dios perdón por sus pecados y para que le puedan dar un buen testimonio a su marido, para que su marido un día también se convierta. En lugar de pelear con Dios, humíllense delante de Él y Él los recibirá. Y si tienen un mal marido, Cristo no es un mal marido. Él será un buen marido para ustedes. Viudas que están aquí, ¿no tienen marido? Que Cristo sea un buen marido para ustedes. Lo que ustedes necesitan es a Cristo. No es una pareja, no es más dinero. Lo que ustedes necesitan es a Cristo. Y si vienen a Él, Él los perdonará. Aunque se hayan olvidado de Él, Dios perdonará sus pecados. Y cuando ustedes sean perdonados, tendrán una paz que el dinero no puede dar. Les dará a sus hijos. Ustedes serán convertidos en hijos de Dios, aunque no lo sean. Cerciórense de que han sido perdonados. Cerciórense de que son hijos de Dios. Formarán parte de su familia.